En un mundo que no para de hablar, en medio de tantos ruidos, opiniones y distracciones, ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios? No es un trueno desde el cielo, ni un mensaje en letras de fuego. Es un susurro en el alma, una palabra que nos encuentra justo donde estamos, una voz que calma, que guía, que levanta. Hoy te invito a detenerte, a respirar profundo, a abrir tu corazón, porque Dios quiere hablarte. Y lo hace de formas suaves, constantes, fieles. La Biblia es su carta viva. Y cuando leemos su palabra con el corazón dispuesto, no solo entendemos letras, escuchamos su voz. Desde el principio, Dios ha hablado. En el Génesis, su voz dio forma a la creación. Dijo, hágase la luz, y la luz fue. No gritó, no debatió, simplemente habló. Y lo invisible se hizo visible. Lo que no era cobró vida. Esa misma voz que ordenó las estrellas y los mares quiere hablarte hoy a ti. Quiere iluminar tu oscuridad, traer orden a tu caos, darte esperanza en tu noche. Escucha, detente, cierra los ojos si lo deseas. Dios dice, con amor eterno te he amado, por eso te sigo mostrando mi misericordia. Es una voz que no condena, que no exige perfección, sino que abraza, comprende, transforma. ¿Puedes sentir ese amor eterno envolviéndote ahora? No importa cuán lejos hayas caminado, su voz no te deja de buscar. Como un pastor que llama a su oveja por su nombre, Él pronuncia el tuyo con ternura. A lo largo de las Escrituras, Dios habló a los patriarcas, a los profetas, a los discípulos, pero también a personas comunes, en situaciones difíciles, en momentos de dolor. Y lo sigue haciendo. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. No se trata de oír con los oídos solamente, sino con el corazón. Cuando todo parece confuso, su voz trae claridad. Cuando el miedo nos invade, su palabra nos recuerda. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Es una voz que no se impone, pero tampoco se apaga. Es persistente en amor, fiel en verdad, paciente en gracia. Tal vez hoy estés necesitando dirección. Estás en una encrucijada y no sabes qué camino tomar. Dios no siempre da mapas, pero da palabras. Y su voz es lámpara a nuestros pies, luz para nuestro camino. No necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas detenerte, escuchar, confiar. Respira. Siente su presencia. No estás solo. Dios está contigo. Y mientras escuchas su palabra, permite que cada frase sea como una semilla que cae en tierra fértil. Que penetre tu mente, sane tus emociones, fortalezca tu fe. Te invito a continuar en este viaje, en este espacio de silencio y palabra, de reflexión y encuentro. Vamos a escuchar juntos la voz de Dios, no con prisa, sino con reverencia. Porque cuando Él habla, el alma vive. Hay momentos en los que la vida nos deja sin palabras. Cuando el dolor se hace presente, cuando los planes se desmoronan, cuando el alma se quiebra. En esos momentos buscamos una voz que nos comprenda, que nos consuele, que nos devuelva la esperanza. Y ahí está Él. No con discursos largos, sino con la palabra justa, con el versículo que llega como bálsamo, con la promesa que se convierte en refugio. Dios sigue hablando. Aunque el mundo grite, aunque la angustia ensordezca, su voz no deja de susurrar vida. Piensa en Elías, aquel profeta cansado, agotado por la persecución, lleno de temor, escondido en una cueva. Esperaba que Dios se manifestara con poder, en el viento fuerte, en el fuego, en el terremoto. Pero Dios no estaba ahí. Y entonces vino un silbo apacible y delicado. Y en ese susurro, Dios le habló. Así es su voz. No siempre la que esperamos, pero siempre la que necesitamos. Dios no necesita gritar para hacerse escuchar. Él habla en la quietud, en la madrugada silenciosa, en medio de la oración sincera, mientras lees su palabra con el corazón abierto. Y muchas veces,
No escuchamos porque no queremos detenernos, porque estamos distraídos, corriendo, llenando el vacío con ruido. Pero si haces un espacio, si eliges el silencio, si le das tiempo, lo escucharás. Y cuando Él habla, todo cambia. La palabra de Dios no solo informa, transforma. No es solo un libro antiguo, es alimento diario, es vida en cada línea. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice Hebreos, más cortante que toda espada de dos filos, es decir, penetra donde nada más puede llegar. Parte lo superficial y toca lo profundo. Te confronta, pero también te consuela. Te corrige, pero también te afirma. Si alguna vez dudaste de tu valor, escucha lo que Dios dice. Eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. ¿Puedes creerlo? Tú, con tus heridas, con tus caídas, con tus dudas. Eres amado, no por lo que haces, sino por quién eres. Su amor no cambia, su voz no se apaga. Y cada vez que abres la Biblia con humildad, Él te vuelve a hablar. Hay momentos en los que nos sentimos confundidos, como en medio de una tormenta. Pero Dios no te deja a la deriva. Su palabra es ancla, es dirección, es promesa. Y si hoy estás atravesando un mar agitado, escucha. Yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Esa es su voz, cercana, presente, fuerte y tierna al mismo tiempo. No necesitas ser un experto en la Biblia para escucharlo. Solo necesitas un corazón sincero. Él no está esperando perfección, sino disposición. Y cuando decides acercarte, Él se deja encontrar. Como un padre que se inclina para hablarle a su hijo, Dios baja hasta tu nivel para que puedas entenderlo. Él no habla en lenguaje complicado, habla en amor, y su idioma es el de la gracia. Detente un momento más. Escucha lo que tal vez hace tiempo necesitas oír. Yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Esa promesa es para ti. No estás caminando solo. Su presencia va contigo. Su voz te acompaña. Y aunque no veas el camino completo, confía. Él te está guiando. Hay palabras humanas que consuelan por un momento, pero se desvanecen. Hay promesas que se hacen con buenas intenciones, pero no se cumplen. Pero la voz de Dios, esa permanece, esa sostiene, esa nunca falla. Cuando Él habla, no lo hace por hablar. Cada palabra suya está cargada de propósito eterno. No es casual, no es superficial, es verdad absoluta. Cuando Dios dice, no temas, no es una sugerencia, es una invitación al descanso. Es un mandato que viene acompañado por su presencia poderosa. Muchos han buscado a Dios en momentos de desesperación y al abrir su palabra, han encontrado justo lo que necesitaban. No por suerte, sino porque el Espíritu Santo guía, revela, ilumina. Y no importa cuántas veces hayas leído un salmo, un evangelio, una promesa, cada vez puede ser nueva. Porque Dios sigue hablando a través de lo mismo, pero adaptado a lo que estás viviendo hoy. Quizás estás en un tiempo de sequía espiritual. Lees, pero no sientes. Oras, pero no escuchas. Quiero decirte, eso también es parte del camino. Dios no está lejos porque no lo percibes. A veces su voz se esconde para enseñarnos a buscar. A veces guarda silencio para que aprendamos a confiar. Pero incluso en el silencio, su palabra escrita sigue siendo su voz viva. Cuando no escuches nada, vuelve a ella. Aférrate a lo que ya dijo. Y verás cómo el Espíritu revive lo que parecía apagado. Piensa en Jesús. En los evangelios vemos que muchas veces se retiraba a lugares solitarios para orar. A pesar de ser el Hijo de Dios, necesitaba espacios de silencio para hablar con el Padre. Si Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros? No podemos pretender escuchar a Dios si todo el día estamos llenos de distracciones, de ruido, de pantallas, de actividades sin pausa.
Hacer silencio es un acto espiritual, es decirle a Dios, aquí estoy, quiero oírte. Y cuando lo haces, te das cuenta de que Dios no solo habla en momentos extraordinarios, también lo hace en lo cotidiano, en una frase que salta de la Biblia como si fuera escrita para ti, en ese versículo que aparece justo cuando más lo necesitas, en una predicación, en una canción, en una conversación con alguien que ni siquiera sabía por lo que estabas pasando. Ahí está su voz, envolviéndote con gracia, hablándote con ternura, guiándote con verdad. Muchos quieren que Dios les hable audiblemente, pero la mayoría de las veces, Él prefiere hablar de corazón a corazón, con la suavidad de quien conoce cada rincón de tu alma. Y cuando te habla así, no solo lo entiendes, lo sientes. Sientes paz, sientes dirección, sientes que no estás solo, porque una sola palabra de Dios puede traer orden al caos. Una promesa suya puede iluminar la noche más oscura. Una frase divina puede sanar lo que parecía imposible. Tal vez hoy estás buscando respuestas. Tal vez has hecho preguntas que aún no tienen solución. Pero mientras esperas, escucha lo que ya fue dicho. No estás olvidado. No estás solo, no estás a la deriva. Aunque tu padre y tu madre te dejen, yo nunca te abandonaré. Esa voz no miente. Esa voz no se cansa. Esa voz sigue hablándote. Haz hoy un alto, respira, silencia tu alma y con una Biblia en tus manos dile, Señor, háblame, estoy aquí para escucharte. Y verás cómo en lo más profundo de tu ser, algo comienza a despertar. Porque su voz no solo informa, transforma. No solo se escucha, se experimenta. No solo enseña, renueva. Y cada vez que Él habla, algo en ti cambia para siempre. A veces, buscamos la voz de Dios como si fuera algo lejano o difícil de alcanzar. Pero Dios no se esconde de nosotros, se revela en lo sencillo, en lo diario, en lo que muchos pasan por alto. Su voz no necesita truenos para hacerse oír, ni terremotos para llamar nuestra atención. Basta con que estemos dispuestos a escuchar con el corazón. Basta con que nos detengamos y le digamos, Señor, estoy aquí, dispuesto a recibir lo que tengas para mí. Y Él habla a través de su palabra, con poder, con ternura, con precisión. En un mundo lleno de voces que compiten por nuestra atención, las noticias, las redes sociales, los miedos interiores, las exigencias del día a día, es urgente aprender a distinguir la voz del buen pastor. Porque Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y esa voz no condena, esa voz no grita para humillar, esa voz no impone miedo. Es una voz que guía, que corrige con amor, que consuela cuando el alma está rota, que afirma cuando las fuerzas flaquean. Cuando leemos la Biblia con el deseo genuino de escuchar a Dios, ocurre algo poderoso. No es solo un ejercicio intelectual, es un encuentro, un momento sagrado en el que lo eterno toca lo temporal, un instante en que el Creador del universo se sienta contigo y te habla como un padre que ama profundamente. Y esa experiencia no depende de que seas perfecto, ni de cuánto sepas de teología. Depende de tu hambre, de tu deseo, de tu humildad para abrir tu corazón y decir, enséñame, corrígeme, anímame, háblame. Dios habla también a través del recuerdo. ¿Cuántas veces has sentido que un versículo, aprendido hace años, vuelve a ti en el momento exacto en que más lo necesitas? Esas no son coincidencias. Es su espíritu trayendo a tu memoria lo que Él sembró en ti. Por eso es tan importante guardar su palabra en el corazón. No sabes cuándo la vas a necesitar, pero en el día difícil, cuando todo parezca oscuro, esa semilla florece, esa palabra renace, esa voz resuena como una luz que no se apaga. Y cuando Dios habla, su voz trae fruto. No es una voz vacía. Su palabra es viva y eficaz. Transforma, rompe cadenas, sana, restaura,
renueva la mente. Por eso, cuando la escuchas de verdad, no puedes seguir igual. Hay un antes y un después. Porque no se trata solo de información bíblica, es revelación. Es sabiduría del cielo. Es alimento para el alma sedienta. Es fuerza para seguir cuando ya no puedes más. Es esperanza cuando todo parece perdido. Piensa en los momentos en que una frase de la Escritura te sostuvo. Quizás fueron palabras como: el Señor es mi pastor, nada me faltará. O, no temas, porque yo estoy contigo. O, echa sobre mí tu carga, y yo te sostendré. Esas no son palabras bonitas, son promesas eternas. Son declaraciones divinas que tienen el poder de cambiar tu atmósfera interior. Palabras que te levantan cuando no tienes fuerzas, que te dan dirección cuando estás perdido, que te abrazan cuando sientes frío por dentro. Dios sigue hablando, y lo hace cada día, pero nos corresponde a nosotros afinar el oído espiritual, apagar por un momento las demás voces, cerrar los ojos, abrir la Biblia y dejar que su voz nos encuentre. No necesitas una ocasión especial, solo necesitas estar dispuesto. Solo necesitas reconocer que su voz es lo más valioso que puedes oír, porque cuando Él habla, todo cobra sentido. Cuando Él habla, el alma se llena de paz. Cuando Él habla, la fe se renueva y el corazón se fortalece. Hoy es un buen día para volver a su voz. No esperes a tener todo en orden. No necesitas estar perfecto para que Él te hable. Solo necesitas estar presente. Él ya está hablando. ¿Estás escuchando? Escuchar la voz de Dios es más que una experiencia ocasional. Es un estilo de vida. Es aprender a vivir con el oído del alma despierto. Es caminar cada día con la certeza de que no estás solo, porque el Dios que creó los cielos y la tierra te acompaña y te habla. Pero para oírlo, hay que aquietar el corazón. No se trata solo de hacer silencio exterior, sino de callar el ruido interior, las preocupaciones, los reproches, las prisas, los miedos, todo aquello que compite con su voz. Porque cuando el alma se serena, entonces el Espíritu de Dios susurra, y lo que antes parecía confuso, se aclara. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios habló de distintas maneras. A Moisés le habló desde una zarza ardiente. A Samuel, siendo un niño, lo llamó por su nombre mientras dormía. A Elías lo sorprendió en el silencio de un susurro suave, no en el fuego ni en el terremoto. A María le habló por medio de un ángel. Y a muchos más les habló directamente al corazón. Eso nos enseña que Dios se comunica de formas diversas, pero siempre con el mismo amor, con la misma intención: guiarnos, fortalecernos, darnos vida. Hoy no necesitamos una zarza que arda. Tenemos algo más poderoso: su palabra viva escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Cada vez que la abrimos con humildad, Dios nos habla. Cada versículo tiene la capacidad de ser una carta personal, una voz que se adapta exactamente a nuestra necesidad. Un mismo pasaje puede hablar diferente a cada persona, porque el Espíritu Santo sabe lo que cada corazón necesita oír. Por eso, cuando leemos con fe, con devoción, con hambre de Dios, no leemos simplemente un texto antiguo. Nos encontramos con el Dios vivo, que sigue hablándonos hoy. Escuchar su voz implica también obedecerla. No se trata solo de sentir bonito por un momento, sino de permitir que esa palabra transforme nuestra forma de vivir. Porque, ¿de qué sirve oír si no cambiamos? ¿De qué sirve saber lo que Dios dice si seguimos actuando igual? Jesús mismo dijo: el que oye mis palabras y las pone en práctica es como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vienen los vientos, las tormentas, los días difíciles, esa casa no se cae, porque está fundada sobre su palabra. Escuchar, entonces, es construir. Escuchar es actuar con fe. Hay días en que la voz de Dios llega como un bálsamo, te abraza, te consuela, te recuerda que no estás solo.
Pero hay otros días en que su voz confronta. Te llama a rendirte, a soltar, a perdonar, a cambiar actitudes que te están alejando de Él. Ambas formas son expresión de su amor, porque el Dios que consuela también corrige. El Dios que acaricia también disciplina. No para destruirnos, sino para restaurarnos. No para castigarnos, sino para formarnos como hijos maduros. Y cuando aceptamos su corrección, algo hermoso ocurre. Comenzamos a parecernos más a Él. No siempre es fácil distinguir su voz de nuestras emociones o de los pensamientos que llevamos dentro. Por eso, es importante cultivar la intimidad con Dios, día tras día. No basta con buscarlo solo cuando hay una urgencia. Su voz se vuelve más clara cuando nos acostumbramos a pasar tiempo con Él, cuando oramos sin prisas, cuando meditamos en su palabra, cuando le preguntamos, Señor, ¿qué quieres decirme hoy? Y luego nos quedamos esperando, atentos, en silencio, con un corazón dispuesto. Porque a los que lo buscan con sinceridad, Él se deja encontrar. Tal vez hoy estás esperando una respuesta. Quizá hay algo en tu vida que te tiene inquieto. Quiero decirte que Dios no está en silencio por castigo. A veces guarda silencio para que aprendas a confiar. Otras veces, habla a través de las circunstancias. Y muchas veces, ya habló, pero estamos tan llenos de ruido que no le hemos oído. Vuelve a la palabra. Vuelve a ese lugar secreto de oración. No te frustres si no sientes nada al principio. Persevera, porque Dios siempre responde. Y cuando lo hace, su voz trae paz, no confusión. Trae dirección, no ansiedad. Trae certeza, no duda. Dios anhela tener una relación contigo. No una religión fría, no una rutina vacía. Una relación real, viva, en la que le escuchas y le hablas. Y cuanto más lo escuchas, más aprendes a reconocerlo. Como un hijo reconoce la voz de su padre en medio de una multitud, así tu corazón aprenderá a reconocer la voz de tu Padre Celestial. Y cuando eso pasa, nada te detiene. Porque ya no caminas por vista, sino por fe. Ya no vives por lo que otros opinan, sino por lo que Dios te ha dicho. Y esa voz, la de tu Creador, será siempre tu guía, tu paz y tu fortaleza. A veces, la voz de Dios llega en los momentos más inesperados. No siempre se manifiesta en un gran evento espiritual, ni en un lugar sagrado. Puede hablarnos mientras caminamos por la calle, en el susurro de una canción, en el recuerdo de una palabra que alguien dijo, o incluso en medio del dolor. Porque Dios no está limitado por lugares ni horarios. Él es omnipresente. Y cuando un corazón se abre con sinceridad, Dios responde. A veces, con una palabra suave. A veces, con una certeza repentina. A veces, con una paz que no se puede explicar. Esa es su voz, viva, cercana, fiel. Recordemos que Dios nunca ha dejado de hablar. Desde el principio, habló con Adán en el jardín, luego con Noé, con Abraham, con los profetas. En cada generación, su voz se hizo oír. Y cuando llegó la plenitud del tiempo, habló por medio de su Hijo, Jesucristo. Él es la palabra hecha carne. Quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Sus palabras siguen siendo hoy vida para el que cree. Cuando leemos los Evangelios, no solo estamos leyendo historia. Estamos oyendo el corazón de Dios, latiendo por nosotros. En cada enseñanza de Jesús, hay una invitación a vivir como Él, a amar como Él, a confiar como Él. Cuando Jesús hablaba, lo hacía con autoridad, pero también con ternura. Tocaba a los rechazados, abrazaba a los niños, lloraba con los que sufrían. Y su voz sanaba, liberaba, restauraba. Hoy sigue haciéndolo. Cada vez que una persona se acerca a Él con fe, Jesús responde. Tal vez no con una voz audible, pero sí con una presencia que inunda el alma. Su Espíritu Santo nos habla en lo profundo. Nos recuerda lo que hemos olvidado. Nos convence cuando nos desviamos.
nos anima cuando queremos rendirnos. Por eso es vital mantener esa comunión con el Espíritu. Él es quien nos guía a toda verdad. Dios también habla a través de su creación. El Salmo 19 nos dice que los cielos proclaman su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay voz ni lenguaje donde su voz no sea oída. Al contemplar un amanecer, el canto de los pájaros, la inmensidad del mar o la delicadeza de una flor, podemos percibir su grandeza. Todo fue creado con intención. Todo revela algo de su carácter. La creación no es Dios, pero sí habla de Él. Nos recuerda que estamos rodeados de belleza, que no somos un accidente, que fuimos hechos por amor y para el amor. Pero quizá una de las formas más profundas en las que Dios nos habla es a través del quebranto. En esos momentos en que todo parece derrumbarse, cuando las fuerzas se acaban y las lágrimas se convierten en oración, ahí, en esa vulnerabilidad, Dios se hace presente. No siempre con explicaciones, pero sí con consuelo. No siempre con soluciones inmediatas, pero sí con compañía. Porque Él está cerca de los quebrantados de corazón. Y a veces, cuando todo lo demás calla, su voz se vuelve más clara. No porque grite más fuerte, sino porque nosotros finalmente bajamos el volumen de todo lo demás. Por eso es tan importante cultivar un corazón sensible. No endurecerlo ante el dolor. No cerrarlo por miedo a ser herido, sino mantenerlo tierno, humilde, dispuesto. Porque el corazón endurecido no escucha. Pero el corazón quebrantado, el que ha sido probado y aún así se rinde, ese corazón es tierra fértil para la voz de Dios. Y cuando Dios encuentra un corazón así, lo llena, lo transforma, lo guía, lo levanta. Quizá tú has estado buscando una señal, una confirmación. Tal vez llevas tiempo orando por dirección. Hoy quiero decirte, no estás solo. Dios ha oído tus oraciones. Aunque no veas aún la respuesta, Él está obrando. Y en su tiempo, te hablará con claridad. Hasta entonces, mantén tu alma en quietud. Confía. No te apresures. No tomes decisiones solo por emoción. Espera en Él. Porque los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Y en ese caminar, su voz será lámpara a tus pies y luz en tu camino. Permite que su voz sea tu ancla. Que sea lo primero que escuchas al comenzar el día y lo último al cerrar tus ojos por la noche. No dejes que el ruido del mundo ahogue su mensaje. Apaga un momento las pantallas, desconéctate del bullicio y vuelve al lugar secreto. Allí, en lo íntimo, el Padre te espera. No para juzgarte, sino para hablarte con ternura, para recordarte quién eres, para devolverte la esperanza. Y cuando escuches su voz, guarda esas palabras en tu corazón, porque ellas te sostendrán cuando llegue la tormenta y te darán gozo aún en medio del valle. Cuando aprendemos a reconocer la voz de Dios, algo en nuestro interior cambia para siempre. Ya no caminamos a ciegas, ya no dependemos únicamente de nuestras emociones o del ruido exterior. Descubrimos una guía interna, una luz que nos orienta incluso cuando todo a nuestro alrededor parece oscuro. Y esa luz, esa voz, es constante. No se apaga, no se retira, no abandona. Dios no es como los hombres, que hablan cuando les conviene y callan cuando ya no les interesamos. Él es fiel, y su deseo es estar en comunión contigo todos los días de tu vida. Pero escuchar su voz requiere intencionalidad, requiere detenerse, silenciar el alma, abrir el corazón. No se trata solo de buscar palabras nuevas, sino de meditar en las que ya nos ha dado. Muchos anhelan una palabra profética, una señal visible, una experiencia extraordinaria, pero a menudo descuidan las Escrituras. Y es allí, en ese libro antiguo y sagrado, donde su voz sigue resonando con poder. Cada página está viva.
Cada versículo es una oportunidad para que Dios nos hable. No subestimemos la palabra escrita, porque cuando la leemos con humildad, ella se convierte en un eco del cielo en nuestra mente y en nuestro espíritu. Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Eso significa que su voz no es solo para unos pocos, para los espirituales o para los líderes. Es para todos los que le pertenecen. Tú puedes oírle. Tú puedes aprender a distinguir su susurro entre las demás voces. Claro, al principio puede parecer confuso. Hay muchas distracciones, muchas dudas internas. Pero con el tiempo, a medida que cultivamos una relación más íntima con él, su voz se vuelve más familiar, como el tono de un ser amado que reconoces aunque esté entre la multitud. Así es él, constante, amoroso, cercano. A veces Dios habla para corregirnos, y eso también es amor. No debemos rechazar su voz cuando nos confronta. Al contrario, debemos agradecer que aún se toma el tiempo para formarnos, porque todo padre que ama corrige, no para castigar, sino para guiar por el camino correcto. Si hoy sientes que Dios está mostrándote áreas que necesitas rendir, no te resistas. Entrégalas. Él no quiere avergonzarte. Quiere liberarte. Su voz es medicina. Aunque duela, sana. Aunque exponga, también restaura. Cada palabra suya trae vida. Otras veces, su voz llega como una promesa en medio de la incertidumbre. Como cuando el mar está agitado y de pronto se escucha: «No temas, porque yo estoy contigo». Y esa sola frase basta para calmar la tormenta interior. La voz de Dios tiene el poder de aquietar lo que parecía incontrolable. Tiene el poder de traer paz donde había confusión. Por eso, cuando sientas que el mundo se desmorona, busca su voz. No busques primero una solución humana. Ve al secreto. Clama. Lee. Medita. Y en ese encuentro, la voz de tu Padre Celestial te sostendrá. También sucede que su voz nos da dirección. A veces estás ante una decisión difícil, un cruce de caminos, y no sabes qué hacer. Es entonces cuando necesitas escuchar con claridad. No te precipites. Dios no es un Dios de confusión. Él sabe cuándo y cómo hablar. Solo necesitas disponerte. Tal vez no tengas una respuesta inmediata, pero si mantienes un espíritu sensible, la luz llegará. A veces será por medio de un versículo. Otras, por medio de una impresión interna. O incluso, a través de alguien que sin saberlo, dice justo lo que tu corazón necesitaba oír. Y cuando lo haga, cuando Dios te hable, responde. No dejes pasar el momento. No lo ignores. Hay palabras que llegan para cambiar el rumbo de tu vida. Hay palabras que te preparan para lo que viene. Hay palabras que, si las guardas y las crees, serán tu fuerza en los días difíciles. No necesitas que sea algo espectacular. Solo necesitas que sea de Él. Porque una sola palabra de Dios vale más que 1000 ideas humanas. Una sola palabra suya puede sanar lo que años de lucha no han podido resolver. Así que hoy te animo. Busca su voz. Anhela su voz. Haz espacio en tu vida para oírla. Y cuando la encuentres, cuando Él te hable, deja que esa voz sea tu guía, tu refugio, tu roca firme. Porque su voz no solo informa, su voz transforma. No solo dirige, también consuela. No solo enseña, también abraza. Hay momentos en los que el alma se encuentra tan agotada que hasta el deseo de orar se desvanece. El corazón está tan cargado, tan confundido, que las palabras no fluyen y lo único que sale son suspiros o lágrimas. En esos momentos, más que nunca, necesitamos recordar que Dios no nos habla solo cuando estamos fuertes. También nos habla en la debilidad. También nos busca en el cansancio. Su voz es como una mano que se extiende hacia el abismo donde caemos, no para juzgarnos, sino para levantarnos. En la desesperación, Él no se queda en silencio. Susurra esperanza.
nos llama por nuestro nombre. Esa es la belleza del Dios de la Biblia. Él no habla como un juez lejano. Él habla como un padre tierno, como un amigo fiel, como un pastor que conoce a cada una de sus ovejas. En el Antiguo Testamento, vemos a Dios hablando con Abraham, guiando a Moisés, fortaleciendo a Elías, consolando a Jeremías. En cada historia, su voz tiene un propósito: revelar su amor, dirigir sus caminos, confirmar su promesa. No se trata solo de dar instrucciones, se trata de relación. Él habla porque quiere caminar con nosotros, porque desea ser parte de nuestras decisiones, de nuestras batallas, de nuestras victorias. Y lo más asombroso es que, a través de Jesús, esa cercanía se volvió aún más íntima. Jesús es la palabra hecha carne. En Él, la voz de Dios tomó forma humana. Cuando lo escuchamos a Él, estamos escuchando el corazón del Padre. Sus palabras no fueron solo enseñanzas, fueron vida, consuelo, confrontación, sanidad. Cada vez que decía, "Yo soy", abría una puerta para que conociéramos al Dios eterno. Cada vez que decía, "No temas", el cielo se abría sobre nosotros. Y cada vez que decía, "Sígueme", nos estaba invitando a una nueva forma de vivir, guiados por su voz. Esa voz sigue viva hoy. Jesús no ha dejado de hablar. Su Espíritu Santo ha sido enviado para recordarnos sus palabras, para guiarnos a toda verdad, para ser esa voz interior que nos alienta cuando todo parece derrumbarse. No tienes que depender de tu fuerza, no tienes que saber todo. Solo necesitas estar dispuesto a escuchar. Y cuando escuches, no dudes. Él no se contradice. Su voz es coherente con su palabra. Nunca te dirá algo que esté fuera de su carácter. Por eso es tan importante conocer las Escrituras, para discernir su voz entre todas las demás. A veces la voz de Dios llega como un susurro que rompe el silencio. Otras veces, como un fuego que arde dentro. Puede ser un pensamiento persistente que no se va, una convicción que crece con el tiempo, una paz que no tiene explicación. No siempre será estruendosa, no siempre será inmediata, pero será clara. Y cuando llega, produce fruto. Su voz no deja indiferente. Mueve, transforma, sana. Por eso cuando Dios hable, responde. Aunque no entiendas todo, aunque tengas miedo, aunque implique soltar algo, Él sabe lo que hace. Y su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Si hoy estás pasando por un momento de incertidumbre, si no sabes qué decisión tomar, o si sientes que Dios guarda silencio, no te desesperes. Él sigue allí. Tal vez está esperando que te detengas, que apagues el ruido, que te sientes a sus pies. Tal vez quiere hablarte de una manera nueva, más profunda. No te apresures. La voz de Dios no se fuerza. Se descubre, se honra, se espera. Él es un Dios que habla, pero también un Dios que enseña a esperar. Y en esa espera, nuestro corazón es afinado para reconocer su tono, su acento, su ternura. Una buena práctica es empezar cada día con un corazón disponible. Antes de ver tu teléfono, antes de hablar con alguien más, acércate a su palabra. No buscando solo respuestas, sino buscando su presencia. A veces una sola frase será suficiente para sostenerte todo el día. A veces no sentirás nada, pero su semilla habrá sido plantada. Y en el momento justo, dará fruto. No subestimes lo que Dios puede hacer con pequeños momentos de intimidad. Las grandes revelaciones muchas veces nacen del silencio más sencillo, del tiempo más humilde. Allí, en lo escondido, su voz se convierte en tu ancla. No temas si hay días en los que no lo escuchas claramente. Eso no significa que se haya ido. Muchas veces, su silencio también habla. Nos forma, nos prepara, nos enseña a confiar más allá de lo visible. Y luego, en el tiempo perfecto, vuelve a hablar con más fuerza, con más claridad, con más ternura. Así es Él, fiel, paciente, sabio.
y su voz siempre será para bien, nunca para destruirte, siempre para acercarte más a Él. A lo largo de la Biblia, vemos que cada vez que alguien escucha la voz de Dios y responde con fe, su vida cambia para siempre. No es una experiencia superficial, es un antes y un después. Abraham escuchó la voz que le decía, «Sal de tu tierra», y comenzó una travesía que lo convirtió en padre de naciones. Moisés escuchó su nombre en medio de una zarza ardiente y se levantó como libertador de su pueblo. Samuel, siendo un niño, oyó su nombre en la noche y dijo, «Habla, Señor, que tu siervo escucha», y con esa disposición, Dios lo usó para guiar a toda una nación. Cada historia bíblica marcada por la voz de Dios tiene algo en común: el corazón obediente que escucha con humildad y responde con confianza. Esa misma voz sigue activa hoy. No se ha apagado, no se ha olvidado de ti. No es un privilegio de unos pocos, es un regalo para todos los que quieren vivir en comunión con Él. Pero escuchar esa voz implica disposición, implica apagar otros ruidos, implica buscar más que respuestas, buscar relación. Porque la voz de Dios no solo se dirige a nuestras decisiones, sino a nuestro interior. Él quiere hablarnos a lo más profundo, a esas áreas que nadie más ve, a esos pensamientos que callamos, a esos miedos que disimulamos. Su voz no pasa por alto nuestras heridas, las toca con ternura, las confronta con verdad, las sana con amor. En momentos de oscuridad, cuando no sabes hacia dónde caminar, puedes volver a lo que Dios ya ha dicho. La palabra escrita es un ancla segura. Cada versículo que contiene es una extensión viva de su voz. No está muerta, no es letra vacía, es espíritu y vida. Por eso, cuando te sientas perdido, vuelve a sus promesas. Cuando te sientas solo, vuelve a sus susurros. Cuando te sientas sin fuerzas, vuelve a su dirección. Él ha hablado, Él sigue hablando. Y seguirá guiándote, si estás dispuesto a oír. Hay una paz que solo llega cuando sabes que estás caminando conforme a la voz de Dios. No es la ausencia de problemas, es la certeza de que no estás solo. Es saber que cada paso está alineado con su voluntad. Y esa paz vale más que cualquier otra cosa. Vale más que una respuesta rápida. Vale más que un camino fácil. Porque en esa paz descansa tu alma. Allí puedes respirar. Puedes soltar el control, puedes confiar. Y si te preguntas, ¿cómo puedo empezar a reconocer su voz? La respuesta es sencilla, pero poderosa. Empieza abriendo tu Biblia cada día. Detente en los versículos. Léelos en voz alta si puedes. Medita en ellos. Pregúntale a Dios, ¿qué quieres decirme con esto hoy? Permite que su espíritu ilumine tu mente, que su verdad penetre tu corazón. Tal vez al principio sientas que nada pasa, pero en el silencio, Él está obrando. Su voz comienza a afinarse en tu interior, y cuando menos lo esperes, descubrirás que algo ha cambiado. Que ahora, en medio del caos, sabes identificar su dirección. Que ahora, cuando todos opinan, sabes dónde está la verdad. A veces Dios habla a través de una canción, de una conversación, de una predicación, de una situación inesperada. Su creatividad no tiene límites, pero su mensaje siempre será coherente con su carácter. Siempre te acercará más a Él. Siempre te llevará a confiar, a soltar lo que pesa, a amar más, a perdonar, a ser transformado. Así es su voz, directa pero compasiva, firme pero tierna. Y cuando llega, no hay nada más importante que atenderla. Por eso, no pospongas más esa búsqueda. No esperes a tener todo bajo control. No te digas que no eres digno. Dios ya decidió hablarte. Ya decidió encontrarte. Solo espera que te acerques, que hagas silencio, que abras el corazón. Y allí, en ese espacio íntimo y sagrado, su voz será tu refugio, tu guía, tu fuerza. No necesitas una vida perfecta para escuchar a Dios, solo un corazón dispuesto. No necesitas entender todo,
Solo confiar en que su voz te mostrará lo necesario en el momento oportuno. Él sabe cómo hablarte, sabe cómo alcanzarte, y más aún, sabe lo que necesitas escuchar, incluso cuando tú no lo sabes. Hoy puede ser el comienzo de una nueva etapa, una etapa donde la voz de Dios no sea algo ocasional, sino parte de tu día a día. Una etapa donde su palabra sea luz en tu caminar, donde su voz sea la que guíe tus decisiones, donde sus susurros sean tu descanso. Si haces espacio para Él, te aseguro que hablará. Y una vez que lo escuches, sabrás que nada más en este mundo puede darte lo que su voz ofrece: dirección, identidad, amor, verdad y propósito. Si estás aquí, si has llegado hasta este momento de silencio y reflexión, no es por casualidad. Hay un susurro en tu alma que te ha traído hasta este punto. Ese susurro no nace de ti mismo. Es la voz de aquel que te conoce por completo, que te ha sostenido en momentos donde no sabías cómo seguir. La voz de Dios no grita, no compite con el ruido del mundo, pero está siempre presente, esperando a que te detengas, a que respires, a que escuches con el corazón abierto. Y ahora, aquí, en este instante de quietud, Él te habla. No con frases complicadas, no con exigencias imposibles. Te habla con amor, te llama por tu nombre, te recuerda quién eres y cuánto vales para Él. Piensa en todos los momentos en los que buscaste respuestas, en las noches donde el silencio parecía más ruidoso que cualquier tormenta, en los días en los que caminabas, pero no sabías hacia dónde. En esos espacios vacíos de tu interior, Dios ya estaba allí. No te dejó, no se escondió. Su voz estaba esperando ser reconocida. Quizás no sabías que era Él. Quizás pensabas que era solo un pensamiento pasajero, una emoción, una idea. Pero era Él, susurrando: estoy contigo, no temas, no estás solo. Y ahora que sabes que esa voz existe, ahora que has comenzado a reconocerla, ¿qué vas a hacer con ella? La voz de Dios no es para ser oída una vez y luego olvidada. Es un llamado constante a vivir en comunión, a caminar en febrero, a tomar decisiones desde el amor, desde la paz que solo Él puede dar. No se trata de sentir algo todos los días. Se trata de saber que, pase lo que pase, esa voz te guiará. Que aunque el camino sea incierto, la presencia de Dios es constante. Que aunque el mundo te llene de ruido, tú puedes elegir el silencio que abre espacio a lo eterno. Hoy es un buen día para hacer una pausa en la rutina y decirle a Dios: háblame, Señor, que tu hijo, tu hija, está escuchando. Puedes hacerlo en tu habitación, en medio de tus tareas, incluso mientras respiras profundo en medio del cansancio. Él no necesita escenarios perfectos, solo corazones sinceros. No necesitas palabras elocuentes. Basta con tu disposición, con ese gesto humilde de buscarlo, con esa oración sencilla: aquí estoy, Señor. No sé cómo seguir, pero quiero escucharte. Tal vez su voz llegue en forma de versículo que has leído 1000 veces, pero hoy lo entiendes de otra manera. Tal vez sea una conversación inesperada, tal vez una frase que te detiene en seco, o tal vez, simplemente, una paz que no puedes explicar. Sea como sea, sabrás que es Él, porque su voz no confunde, no condena, no oprime. Su voz da vida, da luz, da dirección. Y cuando la escuchas, algo dentro de ti se alinea. Encuentra descanso, encuentra propósito. Te invito a hacer de este espacio un hábito, a separar momentos en tu día donde puedas callar las demás voces, donde puedas abrir la Biblia, no solo para leerla, sino para dejar que te lea a ti, donde puedas orar sin prisa, donde puedas cerrar los ojos y decirle a Dios: guíame, porque ese es el mayor privilegio que tenemos, poder caminar con el Creador del universo, no como extraños, sino como hijos amados. Hijos que no tienen todas las respuestas, pero que saben escuchar la voz del Padre.
Y si alguna vez te sientes distante, si sientes que no escuchas nada, recuerda esto. El silencio de Dios no es ausencia. A veces es preparación. A veces es invitación a buscar más profundo, a confiar más allá de lo que sientes. Porque la fe no se basa en emociones, sino en la certeza de que Dios es fiel, aunque no lo veamos con claridad. Aunque su voz parezca lejana, su amor está más cerca de lo que imaginas. Hoy puede ser el comienzo de una vida diferente. Una vida donde cada día se convierte en una conversación con Dios. Donde cada decisión se toma a la luz de su dirección. Donde cada temor es calmado por sus promesas. Donde cada momento es una oportunidad para escuchar lo que el cielo está diciendo. Y lo más maravilloso de todo, Dios siempre está hablando. Solo necesitas estar dispuesto a oír. Así que respira profundo. Cierra tus ojos por un momento. Deja que este silencio se convierta en oración. Dile a Dios, con tu voz o desde tu corazón, háblame. Quiero aprender a reconocer tu voz. Quiero caminar contigo cada día. Quiero que tu palabra me transforme. Y entonces, escucha, porque Él está aquí. Y su voz, esa que trae consuelo, dirección y vida, ya ha comenzado a hablarte.